Bueno, vamos a comenzar este repaso del recorrido de nuestra materia solamente de la primera mitad de lo trabajado hasta ahora. En principio, la intención fue la de desentrañar un poco cómo nació esta disciplina que llamamos antropología. No nació de un laboratorio, sino que nació en el barro y la sangre de la historia. Todo comienza con una fecha que lo cambió todo: 1492. A esto no lo vemos solo como un año en un mapa, sino como una fractura epistemológica. Si nos ponemos a pensar, para el hombre medieval, América fue el grado cero, un mundo que no figuraba en la Biblia ni en los mapas de Ptolomeo, poblado por seres que obligaron a Europa a preguntarse por primera vez por la esencia misma del humano. Uno de los momentos más importantes y más significativos es la controversia de Valladolid de 1550. Imaginen este escenario: intelectuales debatiendo sobre la vida de millones que ni sabían que eran juzgados. Aquí tenemos dos posturas que hoy siguen resonando. Juan Ginés de Sepúlveda, él representa el etnocentrismo jerarquizador, usó a Aristóteles para decir que la falta de propiedad privada o escritura era prueba de una inferioridad natural. Llamó a los indígenas homúnculos, hombres degradados, y sostuvo que debían ser sometidos para ser domesticados. ¿Por quién más sino por la religión? Por otra parte, Bartolomé de las Casas, él propuso un humanismo compasivo. Reconoció que los nativos tenían repúblicas bien ordenadas y leyes nacionales. Pero, ojo, cuidado, su meta seguía siendo la asimilación. Querían que fueran cristianos y, sobre todas las cosas, súbditos sumisos. Aquí aparece una anécdota de Claude Lévi-Strauss que es fundamental para entender el perspectivismo. Mientras los europeos hacían un experimento espiritual para ver si los indios tenían alma, los indígenas en las Antillas hacían un experimento biológico. Sumergían cadáveres españoles en el agua para ver si se pudrían o si eran deidades inmortales. Fue una superposición de dos incomprensiones. Como dice Todorov, todos somos descendientes de Colón porque con él comienza nuestra genealogía moderna, una modernidad ligada indisolublemente a la colonialidad. Saltamos al siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. Aquí la razón reemplaza a Dios. La Revolución Francesa proclama la igualdad, pero es un club privado. Immanuel Kant decía que la Ilustración es la salida de la minoría de edad intelectual, pero para la metrópoli, la colonia quedó atrapada en una infancia eterna. Aparece
El buen salvaje de Rousseau, pero es solo un espejo donde el burgués proyecta sus fantasías de libertad perdida mientras le niega al otro la capacidad política real. La prueba de fuego fue la Revolución Haitiana de 1791, cuando los esclavos exigieron igualdad. La Francia Ilustrada respondió con represión sangrienta porque la libertad no debía afectar la rentabilidad del azúcar. Tras Napoleón surge el miedo a la multitud y la restauración. Pensadores como de Maistre o Bonald ven a la sociedad no como un contrato, sino como un organismo vivo. Aquí nace el funcionalismo. Cada rito y costumbre tiene una función para mantener el orden social y evitar el caos de la anarquía burguesa. También madura el concepto de Volksgeist o espíritu del pueblo, buscando qué hace único a cada grupo, lengua, mitos, pero a menudo se usó para justificar que ciertos pueblos, por naturaleza, necesitaban un mando absoluto. En el siglo XIX, la revolución industrial y el avance del capital necesitan ciencia para gestionar el mundo. La antropología surge como una tecnología de gobierno. Se consolida la idea de los pueblos sin historia, como señala Eric Wolf. Sociedades vistas como fósiles vivientes, que solo entran en la historia cuando Europa las descubre. En la segunda mitad del siglo XIX, la antropología se institucionaliza con el evolucionismo. Su postulado base es la unidad psíquica de la humanidad. Todos tenemos la misma capacidad mental, pero estamos en diferentes estadios de una misma escalera. Lewis Henry Morgan propuso tres estadios obligatorios: salvajismo, son los nómadas, el fuego; barbarie, donde aparece la agricultura, los metales; y civilización, con la escritura y el Estado. El criterio es puramente tecnológico y eurocéntrico. A su vez, Edward Taylor dio la primera definición científica de cultura en 1871, viéndola como un todo complejo de conocimientos y hábitos. Pero para él, cultura era sinónimo de civilización. Los que no tenían estados eran primitivos. Y hay un problema clave, que está basado en la negación de la coetaneidad. Esto lo menciona Johannes Fabian. Al ver al indígena como el pasado de Europa, lo que se hizo es quitar el derecho a reclamar los derechos en el presente. Y llegamos a las grandes rupturas del siglo XX. Frank Boas llega para demoler la escalera evolucionista, formando en la tradición alemana de las ciencias del espíritu. Sostiene que los fenómenos humanos deben ser comprendidos en su lógica interna. Para Boas, no hay una única línea recta, sino un árbol de ramificaciones infinitas. Introduce el relativismo cultural. Las costumbres solo se entienden dentro de su propio contexto. Luchó contra el racismo científico, demostrando que la raza, biología y la cultura
aprendizaje son cosas distintas. Por otra parte, en Gran Bretaña se abandona la historia para mirar el presente etnográfico. Malinowski, el padre de la observación participante, dice que hay que vivir en la aldea para captar el punto de vista del nativo. Para él, la cultura es un aparato para satisfacer necesidades biológicas y derivadas. Un ejemplo clave, el culá. Ese intercambio de collares que parece inútil, pero es lo que mantiene la paz y crea alianza en todo un archipiélago. Radcliffe Brown se enfoca en la estructura social. La función de una costumbre es contribuir a que la sociedad sobreviva como un todo coherente. Y finalmente, Claude Lévi-Strauss cambia el foco de nuevo. No se pregunta para qué sirve algo, sino que dice sobre la mente humana. La cultura funciona como un lenguaje y se organiza en oposiciones binarias. Unos claros ejemplos pueden ser lo crudo, lo cocido, el hombre, la mujer. El momento en que pasamos de la naturaleza a la cultura es el tabú del incesto. Al prohibir a las mujeres del propio grupo, nos obligamos a intercambiarlas con otros, creando la sociedad como una red de comunicación. Las dos primeras clases que hemos trabajado durante este año trazan el arco desde el encuentro colonial de 1492, donde la alteridad se construye como una deficiencia, una minoría de edad, hasta la formación de una antropología conformada como ciencia. En la clase 1 se muestra cómo el poder colonial necesitó categorías, homúnculos salvajes, pueblos sin historia, para justificar la explotación. En la clase 2 se detalla las grandes escuelas teóricas, el evolucionismo, en su historia lineal, el particularismo, con historias diversas, el funcionalismo, como una sociedad de equilibrio o constante equilibrio, y el estructuralismo, donde hay mentes que organizan el mundo. Hasta aquí llega este pequeño resumen y espero que les sirva de ayuda, que sea sintético y que puedan compartir también sus preguntas, sus interrogantes, aquí mismo en los comentarios, para seguir dándole una continuidad a lo trabajado, despejar las dudas y también, ¿por qué no?, hacer sugerencias respecto al formato, si les sirve o no, para, para seguir mejorando. Bueno, muchas gracias, les dejo un saludo grande y nos vemos en la parte 2 de este repaso donde nos implicaremos con las clases 3 y 4. Nos vemos.